Vamos a leer capítulo 2 de Primera de Corintios, versos 6 hasta el final, hasta el 16, ¿sí? Primera de Corintios 2, 6 al 16 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Oramos? Amado Dios, una vez más nos presentamos delante de ti en esta mañana y pedimos que tú seas honrado por sobre todas las cosas. Ayúdanos a que nuestros pensamientos se alejen de nosotros mismos, que no seamos nosotros el centro de nuestra meditación, de nuestro pensar, sino que sea Cristo, y podamos de esa manera adorarte ahora al postrarnos ante tu palabra para que tú seas exaltado. Confiamos en este obrar poderoso, sobrenatural del Espíritu de Dios, tratando con las almas cada vez que tu palabra es abierta. Así que pedimos eso, que hables más allá de lo que hemos de decir en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar sus asientos. Muchas gracias. Bueno, y seguimos avanzando en el estudio de la carta a los Corintios. La semana que viene haremos un alto inevitable por el tema de que es Navidad, así que habrá una temática diferente, pero seguimos en esta mañana avanzando en 1, 10 al 17, luego de los saludos, ¿sí?, y de la acción de gracias. En la carta se plantea el problema de la división, que era el problema más difícil en la iglesia en Corinto, un problema de división bastante pronunciado, ¿sí? Había diferentes grupos que estaban enemistados dentro de la iglesia. 1, 10 al 17, Pablo plantea ese asunto. En 1, 18 al 31, Pablo utiliza su primer argumento, mejor dicho, para poder atender el problema de división. Recuerden que el problema de división se atiende desde 1, 10 hasta el capítulo 4 al final. Todo es sobre el mismo tema. Y el primer argumento que Pablo presentó es un llamado a la humildad mediante una exposición del Evangelio. Y eso fue lo que hizo Pablo allí. Hablando acerca de la elección de Dios, eligiendo aquello que es débil, aquello que es necio, para avergonzar a lo fuerte, a lo sabio, demostrando que en realidad no hay diferencia delante de Dios y que no hay razón para la jactancia. Ese es el énfasis de esa sección, a fin de que nadie se jacte en su presencia, ¿verdad? Ese es el propósito de esa exposición del Evangelio que Pablo hace ahí, motivando justamente a los creyentes a la humildad. ¿Por qué? Porque ninguna división se puede arreglar si no hay una disposición humilde para arreglar la división, ¿sí? Y ese fue un llamado justamente de humildad mediante el Evangelio. En 2, 1 al 5, concluye ese primer argumento que dio, ¿sí? Hay una conclusión ahí, justamente demostrando cómo el Evangelio hizo de Pablo un hombre humilde. Y eso lo vimos allí. Él mostró por su propio ejemplo cómo el Evangelio inevitablemente te humilla. Es así. Si el Evangelio no te humilla, no hay posibilidad de salvación. No hay posibilidad de salvación. El Evangelio lo que hace es te humilla. Y el fruto, el primer fruto de la salvación es la humildad. Y eso lo vemos nosotros en Mateo, capítulo 11, verso 28 al 30. Cristo dijo: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, los que están cansados ya de tratar de agradar a Dios por su propia fuerza. Ese es el llamado. Y entonces, bueno, ¿cómo es eso? Les haré descansar. Bueno, vengan, bajen la cabeza,
bajen la cabeza y pongan mi yugo sobre ustedes. Y ahí cuando adopten esa actitud de humildad, ustedes van a caminar junto a mí y aprenderán de mí, que soy manso y humilde. Empezarán a evidenciar los primeros frutos de la salvación. Por eso es que es imposible hablar de una persona arrogante que sea salva. Es imposible hablar de una persona arrogante que sea salva. O mejor dicho, lo decimos de otra manera. Una persona con arrogancia que profesa conocer a Cristo deja serias dudas de que esa profesión sea cierta. Porque el primer fruto de la salvación es esa humildad que produce el Evangelio de darnos cuenta de quién es Él y lo poquito que somos nosotros, ¿verdad? Bueno, eso hizo Pablo aquí, preparándolos para solucionar el problema de la división. Y ahora, en 2:6 al 16, da un segundo argumento Pablo para solucionar el problema de la división en la iglesia. Ese segundo argumento va a servir para prepararlos a los corintios para lo que va a decir en capítulo 3, porque va a ser muy fuerte lo que va a decir en capítulo 3. Y para poder dar un fundamento a esa reprensión tan fuerte que va a dar en capítulo 3, le va a dar una teología acerca de la sabiduría de Dios, ¿sí? Lo que dice aquí, que a veces es enseñado aislado del contexto, en realidad cuando lo ponemos ahí decimos, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, está preparando con este segundo argumento la reprensión que va a venir en capítulo 3, la cual va a ser muy fuerte y Dios mediante la veremos en 15 días, si el Señor así lo permite, ¿sí? Así que el primer argumento de Pablo intenta llevar a la humildad a los corintios, pero el segundo argumento intenta llevar a los corintios a un autoexamen sobre su espiritualidad, para que los corintios examinen cuál es su estado espiritual. Este es el propósito del segundo argumento, ¿sí? ¿Por qué decimos esto? Porque la realidad de los grupos divididos en la iglesia en Corintio, Pablo le resume en capítulo 3 diciendo que ellos son carnales. Dice, ustedes son carnales. Esa es la reprensión tan fuerte que no vamos a ver hoy, sino la próxima vez que estemos en Corintio. Pero para llegar a decir eso, porque es muy fuerte, ¿verdad? Que venga un hermano y te diga, vos sos un carnal. ¿Cómo se sentiría usted? Bueno, es tremendo, es una reprensión muy fuerte esa para un creyente, porque sabemos lo que significa eso en el contexto bíblico, y si no lo sabemos lo vamos a ver cuando veamos ese texto, ¿verdad? Bueno, para afirmar esa reprensión. ¿Y por qué Pablo se le ocurre decir ahí, inspirado por el Espíritu de Dios, en realidad, dice ustedes son carnales? ¿Por qué dice eso? Bueno, el fundamento está acá, en lo que vamos a ver hoy, y que lo lleva a concluir que ellos son carnales, niños en Cristo lo llama allí, ¿sí? Bueno, ese es el propósito de este segundo argumento, intentar llevarlos a un autoexamen sobre su vida espiritual. Y eso es importante, hermanos, porque sabe que cuando hay una división, lo que menos se preocupan las personas que están divididas es, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo estoy yo en mi vida espiritual que ahora estoy teniendo un problema de división en la iglesia? ¿Cómo estoy yo? Generalmente cuando uno está en un problema de división y está inmerso en eso, en la espiritualidad de quién piensa, del otro. Él debe estar mal. Ese grupo debe estar mal. Ellos son los carnales. Generalmente no hay un autoexamen. No es ¿cómo estoy yo? ¿Qué pasa conmigo? Bueno, Pablo le lleva a eso. Mírense en el espejo de la palabra ustedes. Como decía mi pastor Harold, el que fundó esta iglesia y fue mi primer pastor. Él solía decir, tenía una sola mano, él solía decir, cuando tú haces así para apuntar con el dedo al otro, recuerda que hay que te están apuntando a vos. Y eso pasa en la división. No tomamos tiempo para hacer un autoexamen, ¿cómo estoy yo con el Señor? Y esto hace Pablo, los lleva a ellos a mirarse en el espejo de la palabra, ¿sí? El argumento que veremos en esta mañana, queridos hermanos, es la base para llegar a esa conclusión y que se puede resumir este argumento, ¿sí? Lo que este argumento enseña de esta manera que Nicolás la proposición del mensaje me acaba de dar. Solo el verdadero creyente, y escuche esto, solo, ese es enfático, solo es únicamente el verdadero creyente puede conocer, entender y discernir la sabiduría de Dios. Eso es lo que enseñan estos 16 versículos, ¿sí? Esa es la enseñanza de estos 16 versículos. Solo el verdadero creyente puede conocer, entender y discernir la sabiduría de Dios. Notemos, queridos hermanos, que el contexto, o mejor dicho, el texto de 6 a 16 comienza justamente con otro conector, versículo 6, sin embargo. Esa es una puntada más que hace el escritor para unir ideas, ¿sí? Va uniendo ideas
y las une con una puntada. Y esa puntada es para decir, hay una relación acá entre una cosa y otra que voy a decir. Y esos son los conectores. Y empieza con el sin embargo. ¿Qué es lo que está diciendo cuando utiliza uno? Porque lo usamos a ese conector, ¿verdad? Sin embargo, pero vos sabés que, y sin embargo, a veces lo usamos sin saber qué estamos diciendo, pero en realidad tiene un significado ese sin embargo. Denota oposición, ¿sí? Cuando usamos sin embargo, es como el pero un poquito diferente el sin embargo. Es no anulo lo anterior, que es opuesto a lo que voy a decir. Voy a decir otra cosa, pero sin anular lo otro. ¿Sí? Esa es la idea del sin embargo. No anula lo antedicho. Esto va a ser diferente, pero no anulamos lo anterior. Es como cuando se utiliza la palabra te embargaron la casa. De ahí viene la palabra sin embargo, sin embargar, sin anular sería. Cuando te embargan, te quedaste sin nada. Bueno, acá es sin embargar, sin anular nada de lo que dije anteriormente. ¿Sí? Y en ese primer argumento, al cual se está refiriendo con este conector, ¿sí? Hubo un marcado énfasis en rechazar la sabiduría del mundo, porque los corintios, un grupo de ellos, que quería darle una preponderancia en la iglesia a la sabiduría humana, la sabiduría de los filósofos, porque pensaban que el evangelio que traía Pablo era poco para solucionar la problemática humana. Bueno, Pablo dice, no, nosotros rechazamos esa sabiduría filosófica de los griegos. Nosotros rechazamos esa sabiduría que Dios ha dado testimonio de que eso es una necedad finalmente. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, dice Pablo nomás. ¿Sí? Así que dijo, rechazamos esa sabiduría, levantando justamente bandera del Evangelio de la Cruz. Sin embargo, y ahí viene el sin embargo, aunque rechazamos la sabiduría de este mundo, ¿qué dice el verso 6? Hablamos sabiduría. Y parece como una contradicción, ¿verdad? Rechazamos sabiduría, pero hablamos sabiduría. Entonces ahí viene el hecho de que no, voy a decir que hablamos en realidad sabiduría, pero no esa. Es otra sabiduría, ¿verdad? Es una sabiduría diferente a la del mundo. Y que solo puede ser percibida, esa sabiduría de la que habla Pablo, solo puede ser percibida y entendida por los que han, ¿qué? Los que han alcanzado madurez. Porque dice así versículo 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Ah, sí, hablamos sabiduría. No es que no hablamos sabiduría. Sí, hablamos. Es diferente a lo que ustedes están buscando, Corintios. Pero esta sabiduría, el problema es, y es el problema de ustedes, Corintios, es que solo puede ser percibida por los que han alcanzado madurez. Y eso es maravilloso lo que dice Pablo aquí. ¿Sí? La sabiduría a la que hace referencia Pablo aquí, de la cual dice nosotros hablamos sabiduría, es la misma a la que estuvo haciendo referencia o estuvo defendiendo en el capítulo 1. La palabra de la cruz la definió. La locura de la predicación. Cristo, sabiduría de Dios. Cristo crucificado. Esa sabiduría es la que hablamos nosotros, dice Pablo. Es así, y eso es sabiduría. Cristo, sabiduría de Dios, poder de Dios. Así que sí hablamos sabiduría. Y esa palabra madurez que encontramos en este texto, ¿sí? Viene del mismo término que se tradujo en otros pasajes como perfecto o completo. La palabra que se traduce en la Biblia como maduro, completo, perfecto, todas vienen de la misma palabra griega, ¿sí? Es una sola palabra griega, pero los traductores de la Escritura han elegido traducirla de diferentes maneras, ¿sí? Como perfecto, completo, maduro. Por ejemplo, esa palabra se utiliza en otros pasajes para hablar de un creyente maduro, ¿sí? De un creyente que ha crecido en su fe. Y un creyente maduro que ha crecido en su fe es un creyente equipado para ocuparse responsablemente en hacer la voluntad de Dios. Uno dice, ¿qué es un creyente maduro? Bueno, hay una analogía ahí con lo que es ser maduro naturalmente. Cuando nosotros encontramos una persona adulta ya, y hablo de 18 años para arriba, ¿no? Que decimos, ¿es maduro o no es maduro? Bueno, ¿cómo lo medimos? Una de las maneras de medir que alguien es maduro es que es responsable en sus asuntos. Cuando vemos una persona de 20, 25 años que todavía no puede terminar las cosas que había tenido que terminar en la adolescencia, por ejemplo, decimos, wow, ¿cuándo va? Se usa la frase vieja, ¿no? ¿Cuándo vas a sentar cabeza, ¿no? Y ponerte a trabajar, por ejemplo, cosas así. Bueno, la responsabilidad es una de las evidencias de madurez, después la manera de pensar y otras más, ¿verdad? Bueno, ¿qué es un creyente maduro? Un creyente responsable, que asume sus responsabilidades como creyente, ¿sí? En su vida espiritual. Por ejemplo, las más básicas. No podemos hablar de un creyente maduro, un creyente y uno que profesa ser creyente que tiene problemas, por ejemplo, con la lectura de la Biblia. Si tiene problemas con la lectura de la Biblia a diario,
todavía no ha asumido su más básica responsabilidad en su vida cristiana, que es tener un devocional diario, ni que hablar sino ora. Entonces no podemos hablar de madurez espiritual de un creyente que ni ora ni lee su Biblia, como debería ser en realidad mantener su relación fresca con el Señor todos los días, ¿verdad? Y ahí partimos, y después su relación con la iglesia. Un creyente que no puede mantener una relación con la iglesia, de estar cada vez que la iglesia se congrega, diciendo, no, tengo problemas porque mi horario no da por esta cosa, para que el tiempo nos falta todo. Pero el creyente maduro, ¿qué hace? Se hace tiempo para poder estar. Eso es madurez, ¿sí? Bueno, cosas así, ¿verdad? Y a veces se refieren los textos en la Escritura a eso, a un creyente maduro, ¿sí? Por ejemplo, la madurez que se habla en Santiago, capítulo 1, la que se produce cuando la fe es puesta a prueba, y si el creyente permanece bajo esa prueba siendo fiel, llega a ser perfecto y cabal. Ahí se utiliza la palabra esta, perfecto y cabal. Y como dice Santiago, sin que os falte cosa alguna. ¿Qué cosa alguna? Bueno, las cosas necesarias para afrontar la vida cristiana con responsabilidad. Bien, eso pasa a través de la prueba. Sí, y a veces se utiliza así esta palabra en la Escritura. Pero otras veces la palabra maduro, completo o perfecto, ese término que viene de una sola palabra en griego, a veces se utiliza esa palabra para hablar no de madurez espiritual como creyente, sino de ser salvo. Ya no se refiere a ser maduro como creyente, sino sencillamente ser una persona salvada por la fe. ¿Dónde se usa así? Bueno, Hebreos capítulo 10, verso 14 creo que lo tienen aquí. Dice, con una sola ofrenda hizo perfectos, y ahí está la misma palabra, perfectos para siempre a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Los creyentes, los que han sido salvados por la fe. ¿Y qué significa que los hizo perfectos ahí? Los hizo completamente salvos. Con una sola ofrenda, Cristo, la ofrenda de su cuerpo, hizo a los santificados, que en el contexto de Hebreos está hablando de aquellos que son elegidos por el Padre, por los cuales el Hijo murió, los hizo con una sola ofrenda perfectamente salvos. Completamente salvos. Es la idea de que ellos, los santificados, no tienen que hacer más nada para que su salvación sea segura. Ya está completa, ya es perfecta. La salvación me la da, yo tengo que afirmarla, yo tengo que completarla. No, está completa, está perfecta. Entonces, hay pasajes como este de Hebreos donde la palabra perfecto o maduro no se refiere a ser un creyente maduro, sino ser simplemente una persona que ha sido salvada por la fe. Bueno, así se usa ese término aquí, en este pasaje. No para hablar de un creyente que ha crecido en relación con aquellos también que quedan en inmadurez, sino se usa así justamente para hablar a los que han alcanzado, esos que han alcanzado madurez, son los que han sido salvados por la fe. Anotado allí el texto, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, es aquellos que han sido salvados, es el texto. Dice Pablo, nosotros hablamos sabiduría, muchachos, dicen los corintios. No los filósofos. Hablamos otra sabiduría que solamente puede ser percibida, esa sabiduría, se dan cuenta que estamos hablando algo que es sabiduría de Dios, son los que han sido salvados, ellos se dan cuenta. Entre ellos hablamos sabiduría del Señor, ¿sí? ¿Cómo sabemos que acá la palabra se utiliza así, de esa manera? Bueno, hay una regla de la hermenéutica que nos dice que la primera interpretación que tenemos que darle a un texto tiene que estar relacionada con su contexto, ¿sí? ¿Cómo se usa en ese contexto? Y cuando se usa justamente esa palabra madurez, los que han alcanzado madurez, no se utiliza en este texto para contrastarlo entre creyente nuevo y maduro y entre creyente ya que ha crecido. No se utiliza para hacer ese contraste aquí, sino para hacer el contraste, por ejemplo, en versículo 8, con los príncipes de este siglo que crucificaron al Señor. Versículo 7 dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Así que hay un contraste con los príncipes de este mundo y habla de las personas incrédulas ahí, no habla de creyentes. Entonces el contraste acá no es entre creyente maduro, nuevo, de años y creyente nuevo. No, el contraste es entre creyentes e incrédulos. Por eso se habla de salvación. O por ejemplo en el versículo 14. Verso 14 dice así de esta manera, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y escuche esto, hay una imposibilidad, no las puede entender,
porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, no está haciendo Pablo aquí un contraste entre creyentes, sino entre creyentes e incrédulos. Y entonces ser maduro aquí es ser salvo. A eso se refiere el texto aquí. Y eso es muy importante porque todo lo que va a decir aquí se aplica a creyente. Y si tú eres creyente, no importa si eres creyente de hace un mes o si eres creyente de hace 20 años, lo que está aquí se aplica a ti. Es para ti. Lo que aquí se dice de los creyentes es para ti que eres creyente hace un año o hace unos pocos meses. Esto es para ti también. Y para ustedes que son creyentes hace más de 30 años, también. De la misma manera se aplica igual. Entonces, en este contexto, ser maduro se refiere a ser salvo. Esa es la idea de lo que Pablo dice aquí. Por eso, reitero una vez más el enunciado de toda esta verdad. Solo el verdadero creyente puede conocer, entender y discernir la sabiduría de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué solo el creyente puede entender, conocer y discernir la sabiduría de Dios? Bueno, vamos a dar 3 respuestas que nos da el texto. Hay 3 bloques de pensamientos bien claros en este pasaje, ¿sí? Primero, la primera respuesta es porque fue reservada solo, y esa palabra solo la vamos a reiterar varias veces, solo para los creyentes. Ese conocimiento del Evangelio, que Pablo lo llama la sabiduría de Dios, ¿sí? Ese fue reservada solo para los creyentes. Versículos 6 al 9 es eso. Pablo habla allí de la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Pablo define allí en ese bloque de versículos 6 al 9, esta sabiduría de Dios la define como sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo. ¿Ha visto eso? No de este siglo. Esta sabiduría que les hablo, que hablamos entre los creyentes, los que han alcanzado esa madurez de salvación completa, bueno, no es de este siglo, o sea, de este mundo, de este sistema mundial, ¿sí? Ni tampoco es de los príncipes de este siglo, ¿sí? Así que Pablo separa completamente el Evangelio, esa sabiduría de Dios, de todo conocimiento meramente humano. Y lo declara Pablo como único y ajeno a este mundo, ¿sí? Y eso es muy importante, porque en realidad la sabiduría de Dios en el Evangelio es única, no tiene punto de comparación con la sabiduría de este mundo. Los filósofos, queridos hermanos, y pensadores de este mundo, ellos desarrollan sus ideas acerca de la divinidad, ¿sí? Usted va a encontrar mucho esto. En realidad, los filósofos griegos han elaborado muchas tesis y mucho estudio acerca de la divinidad. Supuestamente los escritos de Platón, yo no sé si son de Platón, porque no hay mucha manera de comprobar eso. Hay menos comprobación de que los escritos de Platón sean de Platón que lo que nosotros encontramos de evidencia acerca de que la Biblia realmente tiene registro histórico de que eran realmente registros de los hombres de Dios que escribieron la Escritura. Pero supuestamente los escritos de Platón hablan acerca de Dios. Él estudió mucho acerca de quién es Dios, cómo actúa Dios, cómo funciona el universo y todas estas cosas, ¿sí? Bueno, estos pensadores del mundo que desarrollan ideas acerca de la divinidad, su persona, su plan, su voluntad y su obrar, como también elaboran ideas acerca del propósito de la vida y de la eternidad, pero ese conocimiento no es el conocimiento verdadero que viene de Dios, hermanos. Por eso, porque no es de este mundo justamente el conocimiento que viene de Dios. No nació en este mundo. No es que algún iluminado dijo, bueno, la verdad que llegamos a una conclusión fascinante acerca de Dios. Y uno escucha, mirá vos, tenés razón, porque eso coincide con lo que la Biblia dice. Bueno, no nace de este mundo. Puede tener cosas parecidas, pero no es la verdad. Y esto es muy importante, hermanos, porque uno puede escuchar en el ambiente cristiano personas que dicen, yo voy a citar a Buda, porque vos sabés que tiene cosas muy parecidas a lo que dice la ética cristiana. Y al final, mirá vos, eso también puede ser de Dios. No, no es de este mundo la sabiduría que viene de Dios. ¿Cuántos creyentes, ya no ando más en Facebook, por las dudas, mi Facebook está cerrado, alguien lo hackeó y no es mío el que anda por ahí. Así que sálganse mis amigos de Facebook, pues no está más mío. Pero solía ver, cuando andaba en Facebook, hace ya más de un mes que no ando ahí, creyentes citando a Neruda, a García Márquez. Y siempre digo, hay como 3000 y pico de versículos en la Biblia. ¿No se te ocurre buscar uno antes que buscar a García Márquez para poner palabras de ánimo en tus redes sociales cuando la sabiduría de Dios está en tu mano?
3000 y pico de versículos. No hay ni uno que vos puedas poner en lugar de García Márquez, te digo, como cualquier otro. ¿Qué tienen ellos que decir al lado de la sabiduría del ser perfecto, del ser sublime? Prefiero poner un versículo de la Escritura antes de que Neruda, un pobre hombre, que se pudre entre los gusanos en su tumba y han quedado sus huesos nomás, pero el Dios nuestro vive por siempre y su sabiduría, como enseñan los salmos, permanece por los siglos de los siglos. Y Pablo hace ese contraste aquí. No es de este mundo, no se confundan. Especialmente a estos pensadores, le dicen, no, esta sabiduría no es de Dios. Hablamos una sabiduría que es celestial, no nació en ningún hombre, sino que viene del corazón mismo de Dios. Y quiero acentuar que hay cosas parecidas a veces, pero si no es la verdad pura, no es la verdad. ¿Sí? Si no es la verdad pura, no es la verdad. ¿Sí? Porque también hay muchas religiones por allí que hacen cosas parecidas a lo que nosotros decimos aquí, pero cuando uno va a lo esencial, no vemos que no es igual. ¿Han visto ahí que anda uno como que es parecido a Messi? Que anda aprovechando su parecido con Messi, y que algunos lo han confundido realmente, se sacaron una foto pensando que era Messi y después se fueron pensando que tiene una foto de Messi. Pero los que conocemos a Messi sabemos sus rasgos, ¿verdad? ¿Y qué decimos nosotros si nos encontramos al parecido de Messi en el aeropuerto de Ezeiza? Pero es parecido igual, me saco una foto como que me saqué con Messi. ¿Se la saca usted? No, porque no es Messi. Pero nosotros no hacemos eso como creyentes con la verdad. Nosotros decimos, ¿y si es parecido? Me sirve igual. No. Si no te sirve Messi verdadero, ¿cómo decir que te sirve igual un engaño que tiene parecido pero no es igual, que no es exactamente la Biblia? No. Es parecido, entonces no es. Tiene que ser la verdad pura. Pedro le enseña cuando enseña en su carta, la leche espiritual no adulterada. Y esto es lo que Pablo está intentando hacer aquí. Miren, la sabiduría que enseñamos viene del cielo directamente y no está contaminado por pensamientos de humanos pecadores, ¿verdad? Así que al mencionar aquí Pablo a los príncipes de este mundo, lo que hace en realidad es una diferencia a los más instruidos de este mundo. Ni siquiera viene la sabiduría nuestra de las personas más entendidas en este mundo, los más sabios. Ni siquiera la sabiduría de ellos se acerca a la verdad. Así que los creyentes, queridos hermanos, solemos ser muy laxos a veces con la verdad de Dios. Si tiene algo parecido lo tomamos como cierto, pero Pablo no encuentra punto de comparación entre una cosa y la otra. Tiene definida, queridos hermanos, también define, esta sabiduría Pablo como misterio y oculta, ¿sí? Una sabiduría misteriosa y oculta. Dice versículo 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, sabiduría oculta, ¿no? Así que a veces puede ser tomado de una manera para hablar como de misterio, de cosas oscuras, ¿no? Pero no es así como se usa esa palabra aquí. Esas dos palabras, misterio, sabiduría, hablamos sabiduría y misterio, sabiduría oculta, ¿sí? Esas dos palabras refieren a lo mismo en realidad. Y una explica la otra, ¿sí? En este texto. Un misterio, cuando usted encuentra eso en el Nuevo Testamento especialmente, un misterio en la Biblia es algo que aún no se había dado a conocer, o que no se ha dado a conocer o que no se había dado a conocer, ¿sí? Pablo habla acerca del misterio de la piedad que está en Cristo. En el Antiguo Testamento no sabían detalles sobre el Mesías. Eso estaba oculto para los del Antiguo Testamento, hasta que fue revelado en el Nuevo Testamento, en la plenitud de la persona del Hijo. Y ese es el misterio de la piedad, Dios manifestado en carne. Ahora, en el Antiguo Testamento no se esperaban que Dios se encarnase, tomase forma humana. Y para ellos era un misterio, pero que ya fue revelado. Ya está, ahora se dio a conocer. Esa es la idea de esta expresión aquí. Hablamos sabiduría y misterio, sabiduría oculta, ¿sí? Esa es la idea de esas palabras allí. Por eso, se aclara justamente allí, cuando hablamos misterio, oculto. Oculto, ha sido ya descubierto, ha sido ya develado, ¿verdad? Esta sabiduría, queridos hermanos, ya no está oculta para los creyentes. Esta sabiduría de Dios, la que Pablo dice, hablamos sabiduría y misterio, ya no está oculta para los creyentes. Para los creyentes ha sido revelada, como veremos en el segundo punto. Por eso hablamos, dice, sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Sí? Ya no está oculta. Ahora la hablamos entre los salvados. Pero para otros es un misterio,
No la pueden conocer ni tampoco la pueden entender. Por eso dice Pablo, hablamos sabiduría en misterio. ¿Para quién el misterio? ¿Para los creyentes? No. Para los incrédulos, esto es como, no lo entiendo. Esa es la afirmación aquí, ¿verdad? Los cuales son mencionados justamente en el versículo 8. Ninguno de los príncipes de este siglo entiende esto que estamos diciendo. Porque si lo hubiesen entendido, ¿qué hubiese pasado? No hubiesen crucificado al Señor de gloria. Para los mejores pensadores de este mundo, queridos hermanos, el mensaje del Evangelio es algo oculto, ¿sí? Que no puede comprender, sería esa idea, que no se puede comprender. Y la evidencia, queridos hermanos, de que alguien no comprende el Evangelio, no que no sabe lo que la Biblia dice, porque lo puede leer en castellano y dice, yo sé lo que la Biblia dice, pero no lo está comprendiendo, no está comprendiendo qué relación tiene el Evangelio con él. ¿Qué me está pidiendo a mí el Evangelio? Es ahí cuando llega la comprensión verdadera de la palabra de Dios, cuando yo puedo relacionar la palabra de Dios conmigo, con lo que me está hablando a mí. Bueno, los príncipes de este siglo no la pueden entender. Y la evidencia de esa falta de comprensión, ¿cuál es? Es que rechazan a Cristo. ¿Saben que hay muchas religiones que les gusta la moral de la Biblia? Les gusta la moral de la Biblia. Dicen, no, porque eso te da una vida sana. Pero rechazan a Cristo. No quieren saber nada con Cristo. Lo rechazan completamente. Eso es una evidencia de que todavía no entienden la sabiduría de Dios. Ahora, este desconocimiento de esas personas para las cuales esto es un misterio, ese desconocimiento se debe a una incapacidad natural por el pecado. Noten lo que dice ahí, versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Habla de una incapacidad humana, de una manera poética lo está diciendo. Habla acerca de no poder ver, que es una expresión poética que la Biblia usa para los que entienden. ¿No le pasó que cuando usted se convirtió dice, ahora es como que se prendió la lamparita dentro de la mente y dice, bueno, está todo iluminado ahora? Antes lo que no entendía, ahora lo entiendo, ahora lo veo, decimos nosotros, ¿verdad? Es una figura, una alegoría, una manera poética de expresar eso que decimos, lo entiendo, lo veo como nunca antes. Esto ha sucedido a muchos que han estado leyendo así, medio distraídos de la escritura y de repente, ¡pam!, el Espíritu de Dios lo salva y dice, tenía razón. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no lo tiene, no tiene la vida. Lo entendí como nunca antes lo había entendido. Y ahí viene que ahora veo. Por eso dice cosas que ojo no vio y habla de la incapacidad humana para poder ver a Cristo, que oído no oyó y habla de esa incapacidad para poder oír, pero con los oídos espirituales al Señor, ni han subido en corazón de hombres. Esto no afecta su vida espiritual de ninguna manera. Bueno, habla acerca de esa incapacidad. No hay, queridos hermanos, en el ser humano, repito, no hay en el ser humano capacidad alguna para llegar al conocimiento de la sabiduría de Dios en el Evangelio por sus propios medios. No la hay. Esto tiene que ver con la antropología bíblica. Cómo la Biblia ve al ser humano y habla de la incapacidad natural que hay en todo ser humano. ¿Ha escuchado ese tipo de evangelismo que dice, no, pero el ser humano tiene esa capacidad para poder responder? No la tiene. No la tiene, no tiene esa capacidad. Hay una incapacidad natural debido al pecado que el ser humano no puede ni ver, ni oír, ni tampoco responder de su propia voluntad sin la ayuda de Dios al Evangelio. Eso enseña la Biblia. Por eso es que usted no se fastidie cuando usted dice, no, yo le hablo siempre y no me entiende, no me entiende. ¿Y claro, no va a entender si está perdido? No lo va a entender. Está perdido. Está en oscuridad. Es como cuando usted quiere enseñarle a una persona que ha nacido ciega el color verde. ¿Cómo le explica usted a una persona que ha nacido sin esa capacidad, ese sentido de la vista? ¿Cómo le explica el color verde? No hay manera. No hay manera. Y como el espíritu está muerto desde que nacemos hasta que el Señor nos da vida, ¿cómo podemos explicarle a Dios a alguien que no lo puede percibir? No hay manera. Por eso es que para esa persona es imposible esto sin la ayuda de Dios. Por eso, queridos hermanos, porque el ser humano es incapaz, es que Dios tuvo que preparar este conocimiento, lo preparó para que ese conocimiento pueda ser adquirido por los que Él quería que lo llegasen a conocer, ¿verdad? O sea, Dios tuvo que intervenir, es la idea aquí.
Dios lo preparó para los que le aman. O sea, Dios tuvo que idear una manera en que el ser humano pueda llegar a conocerlo, entender y discernir su sabiduría, lo cual es explicado eso en el versículo 10, ¿no? Pues ha sido preparada para los que le aman. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros, lo que vamos a ver en nuestro segundo punto, queridos hermanos. Pero Dios tuvo que intervenir. Si Dios no hubiese intervenido, ¿sí?, preparando esto para los que le aman son todos los creyentes, si Dios no intervenía, nadie podía entender el Evangelio. Nadie. Nadie. Dios tuvo que intervenir. Él intervenir preparando esto para que aquellos a quienes Él deseaba dar la salvación puedan entenderlo. Dios la preparó, es la palabra allí, para los que le aman, o sea, para los creyentes. Y el verso 7 afirma esta idea que estoy diciendo. Verso 7 dice así, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios, ¿qué? Predestinó. Una palabra que a veces suena como chocante, ¿verdad? No, porque Dios viola mi voluntad, para Dios tiene que respetar mi voluntad, si yo quiero o no quiero. Mire, Dios respeta tu voluntad, sin duda alguna. Cuando alguien es salvado, no lo hace en contra de su voluntad. Voy a preguntar, aquí, ¿todos los salvados fueron salvados en contra de su voluntad? No. Todos quisimos venir a Cristo, ¿verdad? Eso no lo negamos. Y la doctrina que creo en la Escritura no niega eso. Dios nunca va a llevarte a Cristo si tú no quieres. Pero si tú quieres, el que a mí viene, no le echo fuera. Eso lo predicamos. Lo que está claro en la Escritura, queridos hermanos, es que Dios tuvo que intervenir. ¿Cuándo? Antes que las cosas existiesen. Dios tuvo que determinar la manera, no solo quiénes, sino la manera en que ellos, esas personas, iban a llegar a conocer a Cristo. Y por eso es que preparó esta sabiduría, la sabiduría de la cruz, la locura de la predicación, el medio a través del cual esas personas iban a llegar a ser salvadas. La razón por la cual el creyente, queridos hermanos, puede conocer, entender y discernir la sabiduría de Dios es porque Dios la preparó. Es porque Dios la preparó, ¿sí? Y la preparó para ellos, para los que le aman, en forma exclusiva. ¿Ha notado eso? Las preparó para los que le aman, para esos creyentes. Ahora, en segundo lugar, queridos hermanos, respondiendo a la pregunta, ¿por qué solo el verdadero creyente puede conocer, entender y discernir la sabiduría de Dios? Decimos esto, porque esta sabiduría es revelada por el Espíritu Santo. Y creo que puse solo ahí. No, me olvidé la palabra solo, pero solo es revelada por el Espíritu de Dios. ¿Sí? Versículo 10 al 13. Dice el verso 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Sí? Bueno, es importante este conector, pero, otra vez en la gramática, ¿verdad? Marca el cambio en la relación, ¿sí?, a las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre. ¿Qué son esas cosas que ni ojo vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre? Bueno, la sabiduría de Dios en el Evangelio. ¿Sí? Esas cosas se está refiriendo allí. A esas cosas, refiriéndose a la sabiduría humana también, lo que era imposible para la capacidad humana es posible para Dios. Dios nos la reveló a nosotros por su Espíritu. Y es interesante notar, queridos hermanos, aquí que Pablo se incluye entre esos nosotros. O sea, Pablo dice, yo no hubiese podido conocer la sabiduría de Dios si Dios no me la hubiese revelado por su Espíritu. ¿Sí? Él se incluye entre ellos. O sea que Pablo atribuye su conocimiento de la sabiduría de Dios no a su propia capacidad, sino a una iniciativa de Dios. Dios la reveló. Y si usted lee un libro de teología, va a encontrar esto de los teólogos hablando acerca de lo que es la inspiración, la revelación, la inspiración e iluminación por medio del Espíritu de Dios. Va a encontrar esto. El hombre solo puede conocer a Dios en la medida que Dios quiere revelarse al ser humano. No podemos conocer más que lo que Dios quiere revelar de sí mismo. Si Dios no se hubiese revelado a su creación, sería imposible para nosotros conocer a Dios, descubrir a Dios, saber que hay un ser supremo. Solo por el hecho de que Dios quiso darse a conocer a sus criaturas es que nosotros podemos realmente llegar a conocerlo en su soberanía y en su voluntad. ¿Sí?
atribuye a Dios eso. Él las reveló, ¿sí? Y aunque estaba oculto, fue dado a conocer, ¿sí? Aquello que estaba oculto fue dado a conocer. Eso es revelar, por las dudas, porque a veces se utiliza esa palabra muy mal. Dios me reveló, Dios me reveló. Algo que estaba oculto, que estaba en el plan de Dios, ahora se da a conocer. Sencillamente eso. Y el Espíritu Santo, queridos hermanos, es el único que puede darnos a conocer la sabiduría de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué el Espíritu Santo es el único, y no los filósofos griegos, no los pensadores de este mundo? ¿Por qué el Espíritu Santo es el único que puede darnos a conocer la sabiduría de Dios? Hago esa pregunta porque el texto la responde, ¿sí? Por eso hago la pregunta. Bueno, ¿por qué? Porque el Espíritu, noten lo que dice allí el texto, versículo 10, a la mitad, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y ahí da la respuesta. ¿Por qué solo el Espíritu, Pablo, y no Platón puede ayudar? Porque el Espíritu todo lo escudriña. ¿Y qué escudriña? La mente de Dios, ¿sí? O sea, es una realidad lógica, dice Pablo. Es una realidad lógica que Pablo explica justamente con una analogía en el versículo 11. Noten versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios que está en él. ¿Quién sabe lo que estás pensando en este momento? Aparte de Dios. ¿Quién más? Vos. Nadie más. Vos y Dios saben. Por eso dice, nadie conoció lo que hay en el hombre sino uno mismo. Gracias a Dios, ¿no? Que solamente nosotros podemos saber qué estamos pensando. Y habla acerca de que solo yo puedo saber lo que está pasando adentro mío. Y el Espíritu de Dios es uno con Dios. Dios Padre y Dios Espíritu son uno. Están en el corazón de Dios. Y solo el Espíritu sabe qué está pensando Dios. Y por eso es el único que puede darlo a conocer. Parte del Hijo, ¿no? De darlo a conocer. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. El único que puede hacerlo es el Espíritu, porque el único que está en la mente de Dios es el Espíritu. Ningún otro hombre está, ningún otro ser creado está en la mente de Dios, solo el Espíritu. Y no dije que el Espíritu es creado, por favor, sino que ninguna criatura puede hacerlo, solo el Espíritu de Dios que está en Dios porque es Dios. Así que por eso es que solo el Espíritu puede dar a conocer quién es Dios y lo que Dios nos ha concedido, como dice allí, ¿sí? Por eso afirma esto, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y una vez más, queridos hermanos, señala la imposibilidad que que persona alguna pueda conocer a Dios sin la intervención del Espíritu de Dios, ¿verdad? Dice, nadie conoció a Dios sino el Espíritu de Dios que está en él. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguien realmente conoce a Dios como la Biblia lo revela y eso cambia su vida, es porque ¿quién obró ahí? El Espíritu de Dios. O sea, la conclusión no es por tu maravillosa cabeza que vos llegaste a Cristo. No, es porque el Espíritu de Dios está obrando dentro tuyo. No es que es porque vos sos más inteligente que otras personas y decís, sí, yo tengo capacidad. No, nadie conoció a Dios sino el Espíritu de Dios. Eso significa que solamente por el Espíritu es que puedes llegar a conocer a Dios como la Biblia realmente lo revela. Eso es una obra asombrosa. Por eso, hermanos, es que esto no depende ni de edad, ni de condición mental, ni de capacidad académica, no depende de nada del ser humano poder llegar a conocer a Dios. ¿Qué dijo Cristo en Mateo 11? Te doy gracias, Padre, ¿por qué? Ocultaste estas cosas hablando del Evangelio. ¿A quién se las ocultó? Y noten que le atribuye ocultar a Dios, que Dios se las ocultó. A los sabios y entendidos se las ocultaste. Y noten que Cristo dice, doy gracias porque se las ocultaste. Eso es un tema para predicarlo en otro momento. Da gracias porque se las ocultó. ¿Y las revelaste a quién? A los niños. Si bien esa expresión puede ser entendida hablando de los creyentes, como niños, como es hablado en Mateo 18, pero es indudable que nosotros sabemos que también involucra a los niños de edad. Y por eso siempre aliento a ustedes, papás, traigan y acostumbren a atar a sus hijos en la reunión de culto con ustedes. De ninguna manera les pase por la cabeza, padres, que sus hijos no pueden ser salvos estando en una reunión de culto como esta. Ya he mencionado en algún momento a algunos de los niños que están aquí, que he terminado de predicar y me han hecho preguntas que a veces ni los grandes me hacen, porque están escuchando y Dios está hablando. Seguramente no están entendiendo todo el mensaje,
pero que Dios puede obrar con su Espíritu para que entienda lo necesario para ser salvado, esto lo garantiza. La obra poderosa del Espíritu. No desestimen el poder del Espíritu para salvar a alguien escuchando la palabra de Dios. Papás, no tomen la mala costumbre, ustedes que tienen bebés todavía, de decir, bueno, lo dejo en casa porque es la reunión de culto, el pastor habla muy largo y palabras difíciles. No, tráigalo igual, acostúmbrelo primero a estar de la manera adecuada escuchando la palabra, ¿sí? Enseña a respetar cuando se habla la palabra. Y confíe que si usted le enseña eso, después estará otra parte del Espíritu que puede utilizar una frase, un versículo, hasta una palabra. Para el Espíritu, simplemente para dar un flechazo en el corazón y convertirlos con una palabra alcanza. Porque no depende de capacidades. Ya he comentado que mi pastor Julio conoció al Señor a los 3 años. 3 años, ¿sí? 3 años de edad. Y él recuerda eso, y él no tiene dudas que fue a los 3 años que el Señor lo salvó. Mi esposa a los 5. No desestime el poder del Espíritu en salvar a una persona, porque es poderoso para hacer entender aún con una sola palabra. Siempre me remito al libro de Ruth, cuando Noemí se había alejado de Dios y había estado 10 años apartada del pueblo de Dios, y dice que oyó en los campos de Moab que Dios había dado pan a su pueblo, y eso fue suficiente para que el corazón de Noemí se revolviese y dijera, vuelvo a Dios. No precisó ninguna clase de teología con Josías Grauman, no. Sencillamente, con haber escuchado la voz del Espíritu que le dijo, Dios ha dado pan, eso significa Dios tiene misericordia, ahora volvió, fue salva, Dios me salvó. Por eso no desestime el poder del Espíritu de Dios usando la espada del Espíritu, porque Él sabe cómo hacerlo y es poderoso para eso, ¿sí? Y Pablo concluye esta idea allí, esta idea del hecho del Espíritu de Dios como único que puede hacer entender la Escritura, diciendo que esta es la razón por la que solo los creyentes pueden entender y discernir la sabiduría de Dios. Dice que nosotros, versículo 12, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Por qué los creyentes, y solo ellos, pueden conocer, entender y discernir la verdad de Dios? Porque tienen ¿qué cosas? El Espíritu. Y esa es la razón por la cual esto es exclusividad de los salvados. Solo ellos pueden entender, conocer y discernir la verdad de Dios, no por ellos mismos, sino porque dentro de ellos habita el Espíritu de Dios, el cual escudriña lo más íntimo de Dios, ¿sí? Así que nosotros lo hemos recibido, ¿sí? Y en el preciso momento en que fuimos salvados, ahí viene el Espíritu de Dios a morar en el creyente y permanece con nosotros hasta que lleguemos a la presencia del Señor. El Espíritu nunca se va del creyente, ¿sí? Así que la presencia del Espíritu es para que nosotros sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dice, ¿para qué está el Espíritu dentro? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea, lo que nos ha concedido en Cristo al ser salvados, esa es la idea. ¿Qué nos ha concedido? Bueno, la dichosa bendición de conocer a Dios de manera personal. ¿En qué se va? ¿Cuál es la esencia de la sabiduría de Dios? Es que nosotros podamos tener una relación con Dios. Yo pensé que era conocer a Dios, es a encontrar que combinando los escalones del templo de Salomón, combinándolo con las canastas que Cristo multiplicó, entonces ahí había un mensaje oculto, no. Es para que nosotros podamos tener una relación con Dios. Ahí consiste la sabiduría de Dios. Usted pregúnteme, ¿quién es una persona sabia, pastor? Aquel que aprovecha mejor su tiempo para fortalecer su relación con Dios. Esa es una persona sabia. Aquel que aprovecha el máximo de su tiempo para cultivar su relación con Dios. ¿Dónde dice esto en la Biblia? Escuche este texto. Jeremías 9, 23 y 24, y quizá alguno lo puede citar de memoria. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas, alabes en esto el que subiere de alabar. ¿En qué? En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Se acuerda aquel hombre que Cristo dijo que había dedicado su vida a acumular, 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 acumular?
Y dijo, wow, ahora, alma mía, ya tienes toda riqueza acumulada estoy salvado para toda la cosecha. ¿Y qué le dijo Cristo? ¿Cuál fue la palabra que usó? Sí, pero ¿cómo lo calificó? De necio. Necio. No sabio, sino necio. Hoy vienen a buscar tu alma. ¿Y qué va a hacer tu riqueza con todo para que tu alma no vaya a la perdición? Nada. Y lo llamó necio. Porque descuidó a Dios para acumular, acumular y acumular. No hay mayor sabiduría que podamos ver en una persona que dedica su vida para poder crecer en su relación con Dios. Eso es lo que el Espíritu nos ha dado. ¿Se acuerdan lo que Cristo dijo en Juan capítulo 14, 16? Que vendría el Consolador. ¿Y qué es lo que tomaría el Consolador? Tomaría de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué tiene el Espíritu para darnos? Lo que saca de Cristo y nos lo da. Cuando tú te dejas dominar por el Espíritu y controla todo, Él siempre te va a llevar a Cristo, te va a llevar a Cristo. Y si tú estás en el mundo y dices que eres creyente, te puedo asegurar que tú no estás sometido al Espíritu de Dios. Él te va a llevar siempre a Cristo. Cuando Él te domina, tú vas a ir a Cristo y vas a querer más de Cristo. Eso es lo que Pablo está enseñando aquí. Cómo obra el Espíritu en la persona que realmente ha sido salvada, ¿verdad? La dichosa bendición de conocer a Dios de manera personal. Eso es la sabiduría de Dios. Este poderoso obrar del Espíritu Santo consiste en un ministerio de enseñanza. Porque noten lo que dice ahí, versículo 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las palabras que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Este es el ministerio del Espíritu dentro del creyente. Le está enseñando constantemente lo espiritual, o sea, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Este ministerio de enseñanza, acomodando así la enseñanza del Espíritu, ¿verdad?, obra para que nuestros pensamientos se ajusten a su revelación, la cual fue dada justamente a través de la Escritura. ¿O no le pasó eso como creyente cuando usted se convirtió? ¿Qué fue lo primero que empezó a hacer y a darse cuenta? Que empezó a darse cuenta que empieza a entender y además darse cuenta que eso tiene que ver con su vida. Empieza a acomodar lo espiritual a lo espiritual, empieza a acomodar todo adentro, todos nuestros criterios equivocados, todas nuestras ideas equivocadas, empiezan a ser acomodadas. Y nos damos cuenta que todo esto que yo tenía como importante, sabio, interesante, hay que sacarlo de la biblioteca y poner lo que ahora el Espíritu me está enseñando de Cristo. Va acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ese ministerio de enseñanza que hace en el creyente. Y va cambiando nuestra mente, nuestra manera de pensar. Y la evidencia justamente de que el Espíritu nos está enseñando es que nosotros hablamos lo espiritual. Dice Pablo, nosotros hablamos palabras enseñadas por el Espíritu de Dios. Esa es la evidencia de que adentro se está acomodando todo. Antes hablaba solo de fútbol cuando me encontraba con los amigos en la iglesia. Ahora el tema es esa preocupación que tengo con mi pecado, esa preocupación que tengo con mi relación con Dios. ¡Wow! ¿Cómo cambió su conversación? Ahora se lo escucha mencionar a Dios. Ya he mencionado esto en otro momento, no sé si muchas veces, creo que pocas, pero de un caso que me preocupaba hace muchos años atrás, estoy hablando, de alguien que profesaba ser creyente y que siempre teníamos conversación. Pero ¿sabe lo que pasaba en su conversación? No salía nunca el nombre de Dios. No nombraba ni a Cristo ni a Dios, nunca. Hablando, incluso estando en el ambiente, nunca nombraba a Dios. Y en un momento el Señor me hizo notar eso, para decir, ¿por qué no nombra a Dios? Y hasta que al final terminó saliendo toda la luz. No era creyente. Ahora, yo voy a decir, muchos pueden nombrar a Dios y no serlo, ¿verdad? Pero voy a decir esto. Es imposible ser creyente y no nombrar a Dios. Y no hablar de Cristo. Y no hablar del Espíritu de Dios. Se puede no ser creyente y hablar de Cristo. Pero no se puede ser creyente y no hablar, que Dios no esté en nuestro vocabulario, que Él no esté presente en nuestras conversaciones. ¿Sí? Por eso dice Pablo, ahora que el Espíritu está dentro nuestro, nosotros hablamos palabras que enseña el Espíritu de Dios, las que enseña Él. Bueno, hay mucho más dentro de ese ministerio de enseñanza del Espíritu, pero esto es suficiente para aclarar la idea del apóstol Pablo aquí. La razón por la cual solo los creyentes pueden entender la sabiduría de Dios
es porque solo ellos tienen al Espíritu Santo. Y por eso los demás quedan excluidos en esta capacidad de entender la sabiduría de Dios. En tercer lugar, y respondiendo a la pregunta, ¿por qué solo los creyentes o el verdadero creyente puede conocer, entender y discernir la sabiduría de Dios? Decimos esto. Porque esta sabiduría solo los espirituales la pueden entender. Versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Ahora, Pablo termina su argumento marcando el tremendo contraste, queridos hermanos, entre el hombre natural, los incrédulos, ¿sí?, y los creyentes, el espiritual. Ahora, noten esto. Pablo llama a todos los creyentes espirituales. Qué interesante, ¿no? Porque dice, ¿qué es ser espiritual? Es ser creyente. Porque tiene al Espíritu de Dios y es espiritual. Muy bien. Eso es interesante allí. Pero es interesante que hace notar que para el hombre natural, el que es incrédulo, la sabiduría de Dios es una locura. No la puede entender. Dice, ¿cómo es que te vas el domingo a la mañana cuando podés quedarte durmiendo? Vos estás loco, quédate descansando. Es una locura, no puede entender lo que hace el Evangelio en el creyente. Ahora, mire, usted puede ir a los incrédulos y hablar de Mahoma, hablar de los musulmanes, hablar incluso, por ejemplo, no, me voy a levantar temprano hoy porque tengo partido de fútbol. ¿A qué hora? A las 8. ¿Te va? Ah, bárbaro, muy bien. Usted le dice que a las 8 se va a la iglesia y dice, estás loco. ¿Ha notado la imposibilidad del pensamiento humano para poder comprender la sabiduría de Dios? No lo puede entender. ¿Por qué no lo puede entender? Bueno, hago la pregunta porque el texto lo responde. Porque se han de discernir espiritualmente. Y él, su espíritu, está muerto. Y por eso es que no puede entenderlo. ¿Sí? Esa palabra discernir es poder juzgar, ¿sí?, haciendo la diferencia entre lo correcto e incorrecto. Por las dudas, para aquellos que dicen, ay, a mí no me juzguen. Mire, si usted es creyente, usted tiene que juzgar, porque el creyente juzga todas las cosas. El hecho de juzgar es discernir, saber hacer la diferencia entre una cosa y la otra, ¿verdad? Hace la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Cosa que antes, cuando estaba sin Cristo, no le importaba qué es correcto e incorrecto. Pero ahora que estamos en Cristo, discernimos, juzgamos. Porque ¿quién nos lleva a juzgar qué es correcto y qué es incorrecto? El Espíritu de Dios, que está dentro de nosotros, ¿verdad? Haciendo la diferencia entre lo falso y lo verdadero, entre lo malo y lo bueno. Cuando venimos a Cristo ya no es cualquier iglesia es lo mismo. Cuando venimos a Cristo es no. Todas las iglesias no son lo mismo. Hay iglesias que son falsas y hay iglesias donde se predica la sana doctrina. ¿Sí? Empezamos a juzgar. Este discernimiento, queridos hermanos, viene solo por el Espíritu de Dios. Una de las primeras cosas que sucede con el creyente es que comienza a pensar diferente en cuanto a lo correcto y lo incorrecto. Y una de las cosas lindas que uno ve con un recién convertido es que ahora, pastor, antes, mire, yo hacía, y ahora no sé si está bien o está mal. Y digo, wow, qué bueno, porque ahora se empieza a preocupar de qué está bien y qué está mal. ¿Quién lo guía eso? El Espíritu que lo guía siempre a la... ¿A dónde nos guía el Espíritu siempre? Él los guiará a la verdad. Juan capítulo 16. Vendrá el Consolador y Él los guiará siempre a la verdad. Cuando tú estás guiado por el Espíritu de Dios, nunca te va a guiar al error el Espíritu de Dios. Siempre te va a guiar a la verdad en todos los asuntos de tu vida. ¿Sí? El Espíritu lo guía a la verdad y es inevitable que su mente lo impulse a evaluar todo conforme a la verdad. Eso hace el Espíritu con el creyente. Por eso juzga todo y filtra todo a través de la Escritura. Para el incrédulo, todo le da lo mismo. No discierne, su alma está espiritualmente muerta y no puede entender. Por eso dice el verso 15 allí, que el espiritual juzga todas las cosas. Juzgar es discernir. ¿Qué cosas se refiere que juzga todas las cosas? Bueno, el contexto nos enseña que nos ha dado su Espíritu para saber qué cosas Dios nos ha dado. Eso se refiere a todas las cosas. Se refiere a las cosas que Dios nos ha dado en Cristo, ¿sí? Y él, el creyente, no es juzgado de nadie. Y todos los predicadores que estuve pispeando aquí por este versículo es, mirá, yo puedo juzgar, pero a mí no me puede juzgar nadie, ¿eh? A mí no me juzga nadie. No es esa la idea.
Nosotros tenemos que estar abiertos a que nos juzguen, hermanos. Todos debemos estar abiertos a que nos juzguen. Nadie puede entender, esta es la idea de esa expresión, nadie puede entender su manera de pensar. Nadie de los incrédulos puede comprender la verdad como él la comprende. Por eso nadie puede juzgarlo, no puede entenderlo y no puede juzgarlo. Esa es la idea de esa expresión. Y así que Pablo finaliza acá su argumento con una declaración, hermanos, maravillosa. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahí hay un mensaje solo para hacer, y creo que 2 o 3 me parece. Nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Te has preguntado qué haría Cristo en tu lugar en tal o cual decisión? Nosotros solemos jugar un poco, manipular eso. Pensamos que Cristo haría lo que yo quiero que Él haría acá. ¿Qué haría Cristo según la Escritura en este momento y en este lugar? Nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿verdad? Pensamos como Cristo, teniendo una mente ocupada ¿en qué cosa? ¿En qué cosa estaba ocupado Cristo? En la voluntad de su Padre. Yo no he venido sino a una sola cosa, a hacer la voluntad de mi Padre. Una sola cosa la apasionaba a Cristo, al punto que Él dijo, ojalá pasase de mí esta copa, que es tremendamente sufriente esto para mí. Ojalá pasase de mí. Pero Él dijo, hay algo más importante que mi dolor. Hay algo más importante que mi sufrimiento. Hay algo más importante que mi orgullo. Hay algo más importante que mí. Y es la voluntad de Dios. Esa es la mente de Cristo. El pastor Julio estuvo enseñando el jueves cuando estuvimos en la ordenación de nuestro hermano Venancio para el pastorado. Y una de las cosas que enseñaba allí al finalizando el mensaje, él decía, si te enfermas, hablando de la Venancio, no dejes el ministerio. Es mejor en realidad que vos termines enfermo por el ministerio que por estar dejando tu vida en un trabajo que no te va a dar otra cosa más que bienes pasajeros. Si te enfermas por el ministerio, seguí ministrando. Porque uno se enferma por un montón de otras cosas, ¿no? Que no valen la pena. Interesante eso. La mente de Cristo nos lleva a estar ocupado en las cosas de Dios. La verdadera sabiduría fue expresada en el Evangelio y no hay conocimiento más importante que una persona pueda adquirir en esta vida, porque de él depende su destino eterno. Alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Entender a Dios es entender el todo de la vida y de la eternidad. Por eso no hay mayor conocimiento que este. Ojalá este sea un impulso para que ustedes, hermanos, esto es extra del mensaje, a partir del 1 de enero se dispongan a empezar a leer sus Biblias todos los días y que llegue fin de año y usted pueda decir en la acción de gracias, este año me dispuse, leí toda mi Biblia, todo este año. Gracias a Dios por eso. ¿Por qué decimos eso? Porque es lamentable que vivimos en una era que creyentes no leen su Biblia. Ojalá sea este un impulso para eso, porque acá está la mente de Dios. Esta es la mente de Cristo. Ojalá se pueda mirar así y que la busquen como a tesoros y no menosprecien la palabra de Dios. El pueblo de Israel pereció porque le faltó conocimiento. Conocimiento. Tremendo. Amado Dios y Padre Celestial, rogamos y oramos, Padre, que sea tú honrado a través de tu palabra en esta mañana. No sabemos cuántos aquí son personas sin Cristo que están camino a la perdición. Seguramente tú puedes usar de una manera particular este mensaje para llamarlos a Cristo. Se dan cuenta que no entienden, que no comprenden, que en realidad necesitan poder comprender esa verdad que otros pueden gozarse y alegrarse. Y pedimos, Padre, que tú obres en los creyentes, que nos des un impulso, nos motives a poder ser más apasionados, entendiendo lo que tenemos en nuestras manos, la mente de Cristo. Pedimos tu bendición en nombre de Jesús. Amén.